Hola, ¿me podrías decir cuál es tu nombre? Hola, me llamo Noemi. Bienvenida, Mimi. Mi nombre es Abril y bueno, el día de hoy estás aquí para contarme sobre algo que te preocupe últimamente o si tienes algún problema o básicamente lo que me quieras contar. Eh, para comentarte, ¿te molestaría si tomo apuntes? No. También te quiero decir que no estás obligada a contestar ninguna pregunta. Si te sientes incómoda, tienes todo el derecho de no contestar. Bueno, ¿te parece si comenzamos? Sí. Bien. ¿Hay algo que te esté molestando últimamente? Sí, un poco. He estado pensando que podría tal vez mi estrés estar afectando mi sistema, se puede decir, a mis pensamientos o lo que sea. Hace tiempo atrás fui diagnosticada con ansiedad, entonces me vi obligada a tener que ir a terapia para poder curar esa parte, pero no logré terminarlo. Soy yo interrumpida por cuestiones económicas. Entonces últimamente siento que podría estar recayendo otra vez en la ansiedad. He tenido pesadillas frecuentemente, he tenido ataques de ansiedad, eh, me he sentido muy bajoneada emocionalmente y muy agotada físicamente y mentalmente durante estos últimos 2 meses más o menos. Eh, ¿Sientes que algo fue que lo detonó? ¿Alguna acción, situación, recuerdo? De manera específica no creo, no he pasado ninguna situación que logre detonar tal cual la ansiedad, pero yo asumo que podría ser por cuestiones de estrés. Sobre lo académico me contaste que has estado bajo presión. Sí, em, un poco. El estrés más que nada es técnicamente de la escuela. Hasta cierto punto no concuerdo muy bien con mis compañeros, entonces tienden ellos a hacer muchos comentarios pasivo-agresivos, pero tampoco son de decirlos de manera directa con la persona, sino que lo hacen muy públicamente y muy generalizado. Entonces, a cierto punto me hace sobrepensar que estoy tomando las cosas de manera personal, podría ser. También cuestión de que es un nuevo cuatrimestre, entonces podría ser que todavía no me acoplo muy bien a las nuevas clases, nuevos horarios, etcétera. Mencionaste que tus compañeros hacen comentarios pasivo-agresivos, ¿como cuáles? Sucedió una situación hace unos meses atrás con un maestro con el cual ellos tuvieron un problema, o sea, una pelea, todo el salón contra él. Yo no tenía ningún problema con ese maestro, pero hubo un detalle de una tarea. Todos se pusieron de acuerdo para no entregarla al maestro y yo pues por ser responsable a cierto punto, yo sí iba a entregar la tarea porque la había hecho y me había esforzado mucho para poder hacerla en tiempo y forma. Y se puede decir que todos me prohibieron ir a entregar esa tarea. Y yo hablé directamente con el maestro y mi coordinador de la universidad para que no vayan a decir que yo no quise entregar la tarea por cuestión propia, sino que fue porque me vi obligada por todo el salón, se podría decir. Entonces también hubo un trabajo igual que el maestro nos hizo ser muy competitivos entre nosotros mismos y al querer yo hacer el trabajo de manera competitiva, como lo pedía el maestro, todos se pusieron en desacuerdo. Entonces ellos hacen parecer como que yo fui la culpable de toda la pelea con el maestro, en teoría como que yo fui la raíz. Entonces una compañera en medio de una clase en la que tenía que exponer sus emociones y lo que sea,
dijo que ella era rencorosa y que le dieron un ejemplo a ella de por qué creía que era rencorosa y ella dijo que le hicieron algo a una de sus compañeras por otra persona que estaba en el salón ahí presente y no se olvida de eso y que lo tenía presente. Y en cuestión, pues nadie en el salón se ha peleado, a excepción de ese caso con el maestro que tuvimos anteriormente. Entonces, se podría decir que yo siento que es un comentario pasivo-agresivo porque en teoría la única que hizo eso fui yo. Entonces, podría verse como que soy la culpable de todo el asunto y estaba tirando el comentario muy al aire, según ella. Y otros compañeros respondieron como que mencionaran nombres, que no se quedara callada, que contara la verdad, etc. Lo que me estás mencionando es, ¿sientes que tu salón está como en tu contra, por decir de alguna manera? No todo, tal vez. Hay algunos compañeros que son muy... les da igual todo. Pero en específico hay algunos grupitos que siento que no les caigo muy bien por mi forma de pensar o mi perspectiva sobre algunas cosas. Entonces, podría decirse que muestran su disgusto mucho o muy claramente conmigo. ¿Cómo te hace sentir que siempre estén como en conflicto contigo? Es muy cansado porque de mi parte hacemos muchos trabajos grupales, entonces sí o sí me veo forzada a trabajar con ellos y yo no tengo ningún problema porque al fin y al cabo no me han hecho nada, pero sí me es muy incómodo y se me hace hasta cierto punto injusto que por sus disgustos con algún maestro o por yo haber querido haber entregado una tarea me quieran hacer responsable de un problema como ese y quieran hacer este tipo de comentarios o evitar hacer trabajos conmigo o echarme tierra y hacer cosas que no. ¿Y qué haces cuando ellos se ponen en tu contra o deciden pues hablar mal de ti? Eh, Prefiero hacer como que no vi nada, pero si a fuerzas tengo que interactuar con ellos, busco la manera de que se aliviane el ambiente, tratando de recentrar las cosas en los trabajos y así. Pero si no, y solamente es por pura convivencia y ellos no quieren, simplemente me doy la vuelta y me hago a un lado y los dejo estar con sus grupitos amigos. Tampoco voy a incomodarlos, pero obviamente pues sí es muy cansada emocionalmente, eh, y no soy tanto de hablarlo o expresarlo hasta que estallo emocionalmente. Bueno, sí es bastante difícil estar en un ambiente así escolar muy hostil. Eh, ¿Podrías decirme cómo te llevas con tu familia? Si hay algún conflicto o igual un tipo de hostilidad así como el de tus compañeros. Depende. La familia cercana, o sea, mamá, papá y hermano, no. Ellos tienen sus propios conflictos, pero gracias a esos conflictos decidimos cada quien marcar límites. Entonces, que los problemas de mamá y papá no afecten a mi hermano y a mí. Entonces, de ahí en fuera, o sea, sí tienen sus conflictos entre ellos, pero ya no me meten, no me veo involucrada en ellos. Entonces ya no es un ambiente como tal hostigante. Tal vez agotador emocionalmente porque ves los efectos secundarios de sus decisiones. Pero en sí somos bastante cercanos, últimamente nos hemos acercado mucho más. Somos más expresivos, ya hablamos más las cosas, pero si es familia un poco más eh, no tan cercana como abuelos y tíos, ahí sí se podría decir que es muy parecido al salón, porque mis dos tíos políticos y
uno de los hermanos de mi mamá hacen comentarios muy fuera de lugar o hacen chistes con asuntos personales con los que no se les ha dado el permiso de hablar ni se les ha dicho nada y hacen especulaciones al aire. Entonces es molesto. Yo decidí marcar mi límite y hacer como que no son parte de mi familia por mi propia salud mental, para evitar conflictos, porque si los enfrento se agrandaría el problema. Entonces solamente soy cercana a mis abuelos y a la hermana de mi mamá nada más. Cuando hablas de marcar límites, ¿a qué te refieres? A decirles cuando algo no me gusta y cuando no me gusta que hablen de algo específicamente sobre mí, como ya sea mi condición física, si ya conseguí trabajo o cuánto gano, si hice algún cambio en mi casa o etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que no tengo por qué informarles o contarles. Entonces, ¿Has intentado hablar con ellas? aún no, porque su actitud se podría decir que no se presta lo suficiente para ello. Se ponen al tú por tú, es como una manera muy arrogante, se podría decir, como que ellos están haciendo todo bien y solo tú estás mal. Entonces siento que si me siento a hablar con ellos cuando hagan algún tipo de comentario, se enfocarían más en buscar más cosas para decirme que en llegar a una solución o a un acuerdo. Bueno, sí es igual bastante difícil. Me gustaría hablar un poco más acerca de la relación con tus padres. Mencionaste anteriormente que igual habían marcado límites y me podrías decir qué tipo de límites o cómo llegaron a eso. Es complicado, tal vez, un poco complicado de explicar. No sé cómo explicarlo. Se podría decir que sobre algunos asuntos que no me gustaba o no me gusta que ellos hablen o ellos traten de opinar sobre lo que hago o tomo decisiones en algo, no sé, se puede decir. Tuve que sentarme con ellos a explicarles que, no sé, esto no me gusta que lo digas o no me gusta que hagas esto, no me gusta que, no sé, hagas comentarios sobre esto o etcétera. O sea, como es un tema algo complejo. ¿Sientes que, no sé, te liberaste cuando llegó el punto de que ya había más confianza o comentaste que marcaron un límite y que ya va todo mejor? Sí, pero al mismo tiempo fue extraño. Siempre hubo cierta tensión familiar. Entonces, como que esperaba mucho ese momento, que cuando llegó no supe cómo reaccionar ni qué sentir. Entonces fue igual un colapso emocional, ya que no sabía qué decir, qué hacer, cómo actuar. Pero ya después, como ya me sentía más tranquila, ya poco a poco se fueron dando las cosas. Bien. Mencionaste a tu hermano, ¿cómo es tu relación con él? Cercano, pero no tanto. Sí hablamos de cosas muy personales o familiares, pero no es como que hablemos todos los días. Pero sí es mejor que antes. Antes solo discutíamos bastante o nos hablábamos ya cuando era muy muy necesario hablar y solo hablábamos sobre los deberes de la casa. Pero actualmente ya hablamos el uno con el otro sobre situaciones que nos preocupan o situaciones en las que queremos una segunda opinión o necesitamos algún consejo o lo que sea. Ya sabemos que podemos contar con el otro. ¿Qué crees que fue lo que hizo que su relación fuera más cercana?
Em, Fue un problema familiar que hubo que detonó, o no soy yo, a volvernos más cercanos. Em, de por sí no hablábamos mucho porque él todo el tiempo estaba trabajando. Entonces, casi no me gustaba acercarme a decirle algo, pero gracias a que sucedió una situación familiar entre mis papás, me vi orillada a acercarme a él porque era como que el que tenía más contexto, se puede decir, de lo que estaba pasando con nosotros. Y gracias a que hablé con él y la forma en cómo actuó y cómo me ayudó a solucionar las cosas y sobrellevar las cosas, fue que me empezó a dar la confianza para poder hablar más con él. Me parece perfecto, la verdad, que hayan reforzado esa relación. No sé, ¿hay algo más que me quieras contar sobre otra cosa que te esté preocupando? Actualmente, fuera de lo escolar y familiar, no, tal vez solo el cambio emocional que se va atravesando, que obviamente al estar más agotada y muy bajoneada últimamente, me preocupa bastante por la ansiedad que se supone que me habían diagnosticado antes. Me da mucha cosa porque sé que tengo que tomar terapia, pero las cuestiones económicas aún no lo permiten. Entonces me preocupa tener que llegar al punto de explotar y no poder controlarme y me vea de manera forzada a tomar la terapia, y más porque es muy complejo todo el proceso de estar bajo terapia. En lo personal me cuesta mucho trabajo estar bajo terapia, es muy cansado, más que el no estarlo. ¿Has ido a terapia anteriormente? Sí, cuando estaba en la prepa, no podía parar hablarme enfrente de mis compañeros para exponer, no podía interactuar siquiera con ellos o salir de mi casa. Entonces los maestros solicitaban a fuerzas un justificante médico de un psicólogo que se puede decir que dijera o confirmara que realmente era incapaz de poder pasar al frente. Entonces me vi forzada a buscar un diagnóstico con una psicóloga y ella nos dijo que de manera urgente necesitaba estar bajo terapia, ya no podía esperar más. Entonces estuve tomando terapia como un año y medio creo, algo así, entre un año y 2 años, pero no la pude terminar. Mencionaste que era más cansado ir que no ir. ¿Por qué, en tu experiencia, por qué es más cansado para ti? Porque cuando no iba a terapia, o sea, cuando no estaba bajo terapia y todavía estaba mal de la cabeza, se podría decir, sí era muy cansado porque tenía mucho insomnio todas las noches y todas las noches tenía pesadillas y me levantaba con mucha taquicardia y era de mínimo a la semana 3 ataques de ansiedad que eran muy prolongados, y muy intensos. Era estar sobrepensando mucho las cosas, tomarme todo muy personal, no poder tener contacto físico con las personas a mi alrededor, no poder salir de casa. Pero como fue avanzando de manera muy lenta, no lo sentía tanto. Sí era preocupante, igual tenía alucinaciones, veía cosas que no debía ver, o sea, nadie más veía, solo yo las veía, y eran como unas proyecciones que tenía en mi cabeza. Luego me desconectaba de mi realidad y mi cabeza se desenchufaba, y cuando volvía a conectarme con la realidad ya había hecho 20.000 cosas que no sabía qué. Entonces sí era preocupante, pero creo que era más preocupante para los demás. O sea, lo sentía yo como ya una costumbre, algo muy natural, que sí era cansado porque obviamente no comía bien, no dormía bien,
y todo el tiempo estaba mal emocionalmente y agotada emocionalmente. Pero cuando empecé terapia era tener todo el tiempo dolores de cabeza y era seguir sacando más cosas, estar pensando más cosas o pensar aún más las cosas que me habían pasado y que detonaron la ansiedad. Entonces era como echarle más sal a la herida, como si recién te hubieras caído y le siguieras echando ahí cosas, alcohol. Entonces sí me ayudaba bastante y me ayudó bastante a progresar, pero es muy agotador porque necesitaba, de por sí no me gustaba el contacto físico, pero me veía forzada a tener a alguien cerca y no podía estar sola porque igual en cualquier momento estaba muy feliz y en cualquier momento podía estar por los suelos. Entonces era muy mucho una montaña rusa de emociones. En cualquier momento me descontrolaba. ¿En ese momento tenías alguien que te apoye, algún amigo, un familiar? Sí, mis papás estuvieron ayudándome bajo todo el proceso, al igual que mi hermano, pero mi hermano muy de lejos, no tan de cerca. Tuve amigas que estuvieron ahí y mis abuelos y mi familia entendían las cosas por encima, no sabían muy bien todo lo que estaba pasando, pero lo poco que sabían trataban de estar y ayudar. Mencionaste la relación con tus amigas. Coméntame un poco sobre eso. Esa sí está difícil. Pues supongo que las siento amigas cercanas porque conocen la mayoría de las cosas por las que estuve pasando. Si no hablo con mi familia, o sea, con mi mamá, con mi papá, o mi hermano, o mi prima, que es muy cercana a mí, terminaba contándoles todo a ellas. Son como mi segunda familia para mí. Entonces, en teoría, ellas saben cosas que mi familia no sabe, y mi familia sabe cosas que ellas no saben. Es como un 50-50. Pero, pues me han brindado mucho apoyo y eso me ha hecho tener mucha más confianza para contarles más cosas acerca de mí. Claro. También dijiste que bueno, pues había muchos problemas, pues dentro de la familia y fuera. Eh, ¿Qué hacías en esas situaciones, en los ataques de ansiedad, por ejemplo? Cuando yo tenía ataques de ansiedad, los pasaba sola porque mayormente me pasaban justamente por esa razón, porque ya era muy prolongado el tiempo que pasaba sola. Entonces, mis papás ambos trabajan y mi hermano igual trabaja, entonces la mayor parte del día, después de regresar de la escuela, me la pasaba sola y en la preparatoria solo iba los sábados, entonces tenía todos los días estando sola desde que amanecía hasta que anochecía. Y me daban de la nada, entonces no me gusta ni me gustaba pedir ayuda y no le contaba a nadie que tenía ataques de ansiedad. Eran casi insoportables, no podía pararme, tenía que estar en el piso. Solo hasta que ya de plano casi me desmayo es que lograba mandar mensaje. Si es que llegaba a mandar algún mensaje, si no esperaba a que terminara el ataque de ansiedad. Sabía lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, entonces lo hacía yo sola. Y ya después, cuando estuve bajo terapia, ya después de mucho tiempo, fue que me vi forzada a pedir ayuda porque no iba a poder sobrellevar algunas cosas yo sola. Y ya después de un tiempo fue que cuando me empezaban a pasar, o cuando ya
presentía o lo sabía es que marcaba a alguien y pedía ayuda. Mientras tanto, yo seguía los típicos pasos de la respiración, tomar agua, escuchar música o ver videos que me gusten y me relajen, entre otras cosas. A mí me parece bastante fuerte lo que me comentas. Bueno, llegando al fin de pues este espacio, quiero decir que me gustaría que si de verdad fueras con un especialista, porque yo creo, por lo que me comentaste, ya fue subiendo de nivel por los ataques de ansiedad y todo eso, hasta las alucinaciones. Pero fuera de eso, ¿me puedes contar cómo te sentiste? Sobre esto. Sí, si sentiste que te ayudó a contarle a alguien más o así. Un poco sí, el hablar las cosas y ayuda más a aceptarlas y que duelan menos que antes. Te agradezco mucho que me hayas confiado esa información y pues nada más que decir.